Hola a todos, este video lo hice con la intención de aclarar dudas de un problema de razón de cambio o como también se le llama variación. Esta es una aplicación de la derivada y en particular de la regla de la cadena. El problema corresponde al problema 33 de la página 245 del libro del SIL y dice: por la parte inferior de un tanque cónico se fuga agua a razón de un pie cúbico por minuto. Aquí presento la imagen con los datos que nos presenta. Contamos con la altura del tanque cónico y también con el diámetro de la base superior. Recordemos que para determinar el volumen de un cono tenemos la fórmula de 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. De esta forma podemos determinar el volumen máximo del tanque cuando se encuentra lleno. Ok, vamos a tratar de entender el enunciado del problema. Se nos habla de una fuga de agua a razón de un pie cúbico por minuto. Pero ¿qué información nos da esta frase? Entonces se está hablando de que se está disminuyendo. Conforme pasa el tiempo, el volumen está disminuyendo. Y la razón con que lo hace es de un pie cúbico por minuto. Realmente lo que nos está dando es información del cambio del volumen con respecto al tiempo. Y eso corresponde, en pocas palabras, cómo se cambia el volumen del agua conforme va pasando el tiempo. En este caso, el signo negativo corresponde a que el volumen va disminuyendo conforme el tiempo va avanzando. Ahora analicemos la pregunta del problema. ¿A qué razón cambia el nivel del agua cuando el agua tiene 6 pies de profundidad? Aquí nos dan la información de razón de cambio del nivel del agua. Lo que nos está diciendo es la derivada de la altura, que en este caso nos está dando la información del nivel del agua. Y claramente el nivel del agua va a ir bajando conforme el tiempo vaya pasando. Entonces lo que debemos determinar en este primer inciso es la derivada de la h con respecto al tiempo. Ahora, la parte que nos dice el agua tiene 6 pies de profundidad. Esta información, ¿qué nos dice? Aquí les pongo una representación gráfica de esta información. Los 6 pies corresponden a la altura inferior. Hasta aquí ya tenemos claro que lo que vamos a determinar es la derivada de h con respecto del tiempo. Ahora lo que nos toca es ver cómo vamos a llegar a esa derivada. Recordemos que la fórmula para determinar el volumen de un cono se determina como 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Si observamos, el volumen depende de dos variables, de r y de h, como lo presentamos aquí. Si observamos, conforme se va vaciando el tanque, tanto la altura va disminuyendo y esta altura depende del tiempo, así como el radio. La medida del radio no es la misma cuando el tanque está lleno a cuando se va vaciando. El radio va variando y el radio también depende del tiempo. Pero recordemos que lo que necesitamos determinar es la derivada de h con respecto de t, por lo cual nos conviene escribir la fórmula del volumen como una función que dependa solo de h y no de r. Para determinar la relación entre el radio y la altura, vamos a tomar en cuenta los datos que ya conocemos. Nosotros conocemos el radio del cono completo y también conocemos la altura total y la altura a la cual queremos determinar la derivada. Lo que no conocemos es este nuevo radio, pero para ello vamos a usar la definición de triángulos semejantes. El triángulo de arriba pues corresponde a esta parte del cono y este al llenado que queremos hasta 6 pies. Conocemos esta altura de 9 y conocemos esta medida del radio. Esta no la conocemos, esta sí la conocemos, pero ahorita la representé por la letra h, que posteriormente le vamos a sustituir por el valor de 6. Entonces, usando triángulos semejantes, tenemos que la razón de
R a 3 es la misma que la razón de H a 9. Despejando obtenemos esto, donde R ya es una función de H. De esta forma podremos regresar a la fórmula del volumen del cono y hacer la sustitución correspondiente. De esta manera, sustituyendo R en la función del volumen, obtenemos esta función, la cual, si observamos, es una función que solamente depende de la H. Por eso escribí esta parte. Pero H, a su vez, recordemos que H depende del tiempo. Entonces tengo aquí una composición de funciones. La función B compuesta con H. Ahora, lo que nos pedían desde el inicio era la derivada de H con respecto de T. Entonces, para esto vamos a derivar B con respecto de T. Aquí vamos a tener que usar regla de la cadena porque es una composición de funciones. Entonces, derivando B, nos queda que la derivada de B con respecto de T es igual a la derivada de B con respecto de H por la derivada de H con respecto de T. Recordemos que este es nuestro objetivo, determinar esta derivada, pero primero vamos a determinar esta otra derivada que ya la podemos sacar, pues conocemos la función B que quedó de esta forma. Entonces, derivando esta función con respecto de H, obtenemos esta expresión. Y recordemos que en la pregunta se nos dice que determinemos este cambio cuando H vale 6, por lo cual hay que evaluar esta función cuando H vale 6, lo que nos da 4pi. Ahora ya tenemos este dato y ya tenemos este otro dato que se nos dio desde el inicio y nos piden determinar este, por lo cual, haciendo un despeje, nos queda que la derivada de H con respecto de T es lo mismo que este cociente y ya solamente sustituimos los valores, los cuales nos da como respuesta menos 1 sobre 4pi, pies sobre minutos. Hasta aquí concluimos con la solución del inciso A. Nos resta responder el inciso B y el inciso C, pero con la explicación anterior espero que puedan tener las herramientas para contestar ahora estos dos incisos.